Buenas tardes, Vladimir Silva. Buenas tardes. Estamos reunidos en una nueva sesión de estas jornadas medievales internacionales organizadas por la página medieval.cl y vamos entonces con la segunda parte del curso de música medieval que nos da entonces el profesor Vladimir Silva. Ya esta vez vamos a hablar sobre la música medieval en España. Muchísimas gracias, Jorge. Usted me dice nomás y comenzamos. Mira, yo me silencio ahora, me concentro en la parte técnica y usted adelante nomás. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos todos a esta segunda sesión, a este segundo encuentro en torno al conocimiento y a la apreciación de la música medieval. La semana pasada ya tuvimos un primer encuentro en el cual estuvimos viendo mitos y leyendas y tratando de ver cómo recrear o cómo reconstruir, cambiando un poco el término, cómo reconstruir la música medieval a través de, una, de unos antecedentes históricamente informados. Así que el día de hoy queremos llevar lo que pudimos ver la semana pasada, lo que pudimos aprender y pudimos compartir, eh, llevarlo ahora a la España medieval. El tema de hoy, como ya bien sale aquí, es música en la España medieval. Así que comenzamos la aplicación de estos conocimientos, de estas nuevas habilidades y nuestra visión crítica y analítica a través de la información que nos puede brindar la madre patria. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? El primero de ellos es conocer el contexto y las prácticas musicales en torno a la España entre los siglos XII y XIV. Y además, analizar representaciones gráficas de prácticas musicales y rituales, por llamarlo de cierta manera, vinculados a prácticas musicales en aquella época. ¿Por qué digo rituales? Porque hay bastante manifestación desde un punto de vista eclesiástico vinculado a la práctica musical. Hay que entender de que tenemos todo el dominio artístico desde el canto gregoriano, desde el siglo VIII hacia adelante, y España no se vio no, se vio afectado como tal a, a esta misma manifestación musical que nos daba la iglesia como canto oficial. Así que a modo de un pequeño repaso y poder entender lo que es la reconstrucción musical de músicas preclásicas, previas al clasicismo, tenemos que entender que lo vemos desde un movimiento de interpretación de música antigua. Es un movimiento artístico, filosófico, histórico, musicológico, netamente tal. Digamos que es uno de los grandes movimientos artísticos en la cual la praxis musicológica se hace presente. El hecho de llevar un antecedente histórico y tratar de llevarlo a cabo y hacer un sonido, hacer una música, una melodía a través de antecedentes históricamente informados, como su nombre bien lo dice. En el cual lo podemos separar en tres grandes aristas, que es la música medieval, en el canto religioso y en la canción profana, que lo vimos la semana pasada, la música renacentista, la música vocal instrumental principalmente, y la música barroca europea y latinoamericana. Quisiera partir esta jornada, esta pequeña clase de apreciación y de conocimiento de la música medieval, con la siguiente cita del músico Jordi Savall, que nos dice lo siguiente: no existe una música antigua. Las partituras son antiguas, pero al ejecutarla se hacen vivas. Esto tiene que ver mucho con el hecho de tomar este antecedente, este documento histórico, este documento que muchas veces es un papel que estuve ignorado, que lo vamos a ver incluso más adelante, y que a través de contextualizarlo en algún lugar específico de la historia, podemos ver y podemos volver a sentir y a escuchar aquellas músicas que se daban en aquel entonces, contextualizándolas, obviamente. Para entender a la España, hay que entender también grandes contextos. Tenemos que también tiene una gran extensión histórica geográfica, que está lo sé, textual de lo que ejemplificaba la Edad Media como tal. Y en la Baja Edad Media también tenemos lo que son algunos reinos, el reino de Castilla y de Aragón,
el reino de Navarra y los Emiratos de Granada, pero hay que entender que muchos de estos reinos también se fueron moviendo, hubo gran trascendencia o grandes cambios geopolíticos durante toda la Edad Media, pero la principal fracción de tiempo que vamos a analizar el día de hoy tiene que ver con el dominio del románico como estilo arquitectónico, que es también uno de nuestros antecedentes para poder recrear en cierta medida los recursos instrumentales que se utilizaban en aquel tiempo. Ya lo vimos la semana pasada con el Pórtico de la Gloria. También podemos ver que también gran parte de estos reinos ya no se encuentran bajo el dominio territorial de lo que actualmente conocemos España, como es el caso de Portugal. Pero también una de las cosas que tenemos que tener claro es el predominio del cristianismo, pero también en el caso particular de España tenemos hartos intercambios culturales. Yo te entrego algo y tú me entregas algo. Me encanta este pensamiento con respecto a la música medieval, sobre todo con este intercambio cultural que hay entre musulmanes, judíos y cristianos, que se ven ejemplificados de gran manera en las cantigas de Santa María del rey Alfonso X, el rey sabio, que también vamos a ver el día de hoy. Para ejemplificar, en cierta medida, la música medieval a través de la historia de España, quiero basarme en estos 4 documentos, en estos 4 antecedentes que tenemos y que hasta el día de hoy nos permiten poder reconstruir la música. Tenemos el Códice Calixtinus del siglo XII, que se encuentra actualmente en la Catedral de Santiago de Compostela. Tenemos las cantigas de Santa María, pertenecientes a la corte del rey sabio, del rey Alfonso de Castilla y León. El Libre Vermel del Santuario de Montserrat. Aquí la flecha por la presentación se corrió, pero dice Santuario de Montserrat. Y las cantigas de Amigo, pertenecientes al trovador Martín Codax. Ya estos enunciados ya nos dan, en cierta medida, varios ejemplos de cómo se realizaba la música en la Edad Media. Tenemos el punto de vista de la corte, tenemos el punto de vista eclesiástico o paralitúrgico, que tiene que ver netamente con que es fuera de la liturgia, pero no de esto, o fuera del ofertorio o de las misas, para entenderlo de esta manera, pero que tiene una finalidad litúrgica de hacer un encuentro entre los cristianos. Pero también tenemos el caso trovadoresco, que es Martín Codax, este trovador gallego. Tenemos el Códice Calixtinus. El Códice Calixtinus es un libro que se encuentra actualmente en la Catedral de Santiago de Compostela y que ha tenido una historia bastante ajetreada, tanto en su encuentro como también hace unos pocos años, en el cual fue sustraído de la catedral por un antiguo trabajador de la misma catedral, y que fue encontrado un año después. Este libro, al igual que muchos otros códices, no solamente de música que tengan que ver, están separados por pergaminos. Tiene 225 pergaminos separados en 5 grandes libros, o 5 capítulos, por decirlo de alguna manera, y que dentro de este texto nos encontramos 21 cantos litúrgicos, pero polifónicos. Recordemos que ya vimos la semana pasada que el canto gregoriano en su inicio era un canto monódico. Era un canto que tenía solamente una melodía que era cantado por un grupo de hombres, de clérigos, sacerdotes, monjes, pero que también tenían la particularidad de que era solamente una línea melódica, independiente de la tesitura. Si cantábamos un do o un do agudo, seguía siendo un do, pero íbamos cantando la misma nota, para aquellos que no manejan tanto el lenguaje musical más técnico. Pero ya tenemos en el siglo XII este ejemplo de 21 cantos litúrgicos polifónicos, ya de varias melodías, que nos permiten ver que ya en España en el siglo XII se estaba viendo este desarrollo musical, este desarrollo, este enriquecimiento y desarrollo musical también que tiene que ver con el desarrollo cultural que también España sufrió. Que también la misma Europa, podemos decir que fue teniendo este fenómeno. Recordemos que también en el siglo XII
aparece la Catedral de Notre Dame con su escuela de música, con esta nueva forma de hacer música y de componer cantos o de crear cantos superponiendo voces. Recordemos lo que nos dijo Philippe de Vitry ya en el siglo XIV con respecto al Ars Nova, de querer ver la música nueva, el arte nuevo. Ya en el siglo XII también se está dando de manera paralela en España. Podemos ver también en este canto que tenemos un vínculo bastante fuerte con la tradición gregoriana. ¿A qué me refiero a eso? Si hacemos un símil entre el canto gregoriano y el canto que se encuentra en el códice, en el Codex Calixtinus, o el códice calixtino, podemos ver que los cantos se encuentran en una notación o en una escritura musical que ya va bastante desarrollada, que tiene que ver ya con algunas neumas, con algunas figuras, algunas indicaciones, pero que también ya pues, comienzan a aparecer estas líneas de lo que nosotros llamamos pentagrama, las 5 líneas, pero aquí ya comenzamos a ver 4. O sea, ya dejamos de ver las primeras 2 líneas que nos proponía Guido d'Arezzo, del siglo XI, y comenzamos a ver ya que 100 años después, en España, bastante kilómetros alejados desde la parte italiana en la cual Guido se encontraba, podemos ver que ya el desarrollo de la escritura musical, esta ampliación de conocimiento del trazado del sonido, se comenzaba a diversificar y a enriquecer. Como podemos ver aquí, ya hay bastante simbología, bastante ostentosidad, tanto en la gráfica como en la parte escritura de la música, bastantes colores, que también tienen que ver con esta solemnidad del texto, entender que el libro, o el Códice Calixtinus, tiene que ver con toda la herencia que llega a España eh, con el Camino de Santiago, la finalización del Camino de Santiago, terminar en la Finisterra, en el fin de la tierra, este camino espiritual. Y parte de ese camino era pasar, y hasta el día de hoy lo es, hasta la Catedral de Santiago de Compostela. Pero en cierta medida también tenemos que entender lo siguiente. Hoy en día tenemos bastantes versiones o propuestas performáticas, como a mí me gusta llamar, con respecto a la interpretación de la música del Códice Calixtinus. Tenemos propuestas que son instrumentales, de acompañamiento a través de generando una suerte de organum o voz de herramienta, esta voz organal que vimos la semana pasada, y que también tenemos que en la Catedral de Santiago de Compostela, en el Pórtico de la Gloria, tenemos la representación de 24 ancianos portando instrumentos musicales. Son los 24 ancianos del Apocalipsis, que se dice por ahí, son 24 personas que se encuentran tocando diversidad de instrumentos, y que muchos de ellos también tienen que ver un poco con el folclore que hasta el día de hoy se mantiene en Galicia. Podemos ver instrumentos como arpas, vielas o fídulas, que son instrumentos de cuerda frotada. Tenemos salterios, que pueden ver acá, un salterio triangular, una viela, una suerte de abuelo de la viola da gamba, en forma casi de 8, y también tenemos el organistrum. El organistrum es un instrumento musical que tenía que ser interpretado por 2 personas, una persona que movía la manivela y otra persona que iba presionando las teclas. Es un instrumento muy similar a la zanfona, pero de un tamaño mayor. Estos instrumentos nos permiten ponernos a pensar lo siguiente. Si tengo una representación en un lugar tan importante como la entrada, el pórtico de la Catedral de Santiago de Compostela, que representa en cierta medida el quehacer musical de aquel entonces, ¿por qué no los cantos que se encuentran dentro del Códice Calixtinus, que no solamente son cantos, recordemos que también es un texto litúrgico, que tenía ceremonias, que tenía indicaciones de cómo hacer cierta ceremonia en cierta época, en cierta fecha particular del año? Pero también tenemos esta propuesta o esta idea de tener músicos o reyes músicos en ciertas catedrales, y en este caso particular los tenemos. Tenemos los 24 ancianos tocando diversos tipos de instrumentos musicales. El programa de la piedra a la madera de Jesús Reolit, un luthier español, reconstruyó gran parte de los instrumentos de la Catedral de Santiago de Compostela, y no hace muchos años ya lo estaban presentando, incluso dirigidos por el músico Carlos Núñez. Carlos Núñez, este virtuoso de la gaita gallega y de los whistles y de las flautas dulces, nos presentaba una propuesta musical recreativa, con músicos de conservatorio especializados en música antigua, en música medieval, pero también
desde un punto de vista, desde el folclore gallego, de instrumentistas que tienen una técnica completamente distinta a, a las técnicas de conservatorio, de estudio profundo, de la interpretación de instrumentos musicales antiguos. Son diversas propuestas que están sustentadas a esta información que se nos brinda a través de ir mezclando la literatura musical y la arqueología, la arquitectura, que nos representa la Catedral de Santiago de Compostela. Por otra parte, y continuando aquí a otro contexto, nos movemos un poco solamente, nos movemos unos 100 años de la data del Códice Calixtinus y nos encontramos en la corte del rey Alfonso X de Castilla y León. Este personaje histórico no solamente tiene atribuciones musicales, que digamos que dentro de mi área de especialidad son las que aún más puedo destacar, sino que tiene bastantes aportes tanto a la ciencia como a la literatura, como a la cultura en general. Las cantigas de Santa María son canciones marianas, son canciones que están atribuidas a la Virgen, que lo podemos dividir en dos partes. Las cantigas o los cantos que nos muestran, por así decirlo, o nos narran historias vinculadas a milagros de la Virgen, o vinculadas o atribuidas a la aparición e intervención mariana como tal, como también canciones que nos cuentan historias de aquellas personas que tenían cierta cercanía a esta devoción mariana, en este caso Alfonso X. También hay que entender lo siguiente, son canciones que tienen un uso trovadoresco y también un uso paralitúrgico, entender que no todos los cantos religiosos dentro de la Edad Media ya en este entonces no eran necesariamente exclusivos de la misa, exclusivos de la Eucaristía, sino que también tenían un sentido religioso, pero fuera de ella. Recordar que esta música está atribuida a la corte, está atribuida en su mayoría a puño y letra del rey Alfonso, que lo vamos a ver aquí un poco aquí hay un dato mal hecho, es 1284, está puesto acá. El rey Alfonso X el Sabio, este gran erudito y estratega de su época, tiene bastantes particularidades para la época en la cual vivió, porque él se veía a sí mismo como un integrador de culturas, el querer conocer más de las culturas que se encontraban o de las ideologías o formas de vivir que se encontraban dentro de su reino. Entender que él se encontraba con judíos y cristianos, y además de los moros que ya se encontraban dentro de ahí. Él luchó muchas batallas desde muy joven, pero esa misma búsqueda de ampliar su imperio también lo llevó a querer enriquecerlo en muchos aspectos, no solamente desde el punto de vista económico y político, sino que también enriquecerlo culturalmente, lo que entendemos hoy en día como cultura. Estableció fronteras en sus conquistas desde muy joven. El rey Alfonso tenía una particularidad que era que salía a conquistar, a cobrar batallas, a rendir batallas, pero al momento de estar ganando las batallas permitía que se establecieran las fronteras. Es decir, no conquistaba todo, pero delimitaba todo para dejar establecido claramente ante el papel y firmado por ambos reyes cuál era el lugar donde comenzaba y terminaba mi reino. Y así es como este monarca se pudo expandir. También permitió y aportó la cultura. El rey Alfonso no solamente era un adepto a las artes musicales, sino que también era un adepto a la astrología. Tenía muchos de sus consejeros o muchas de las personas que pasaban por ahí, por su corte, eran muchos que tenían que ver con textos judíos, con textos en otros idiomas, y los cuales él pidió específicamente que se trazaran y se reescribieran al castellano. El rey Alfonso fue una de las grandes personas que solicitó y unificó en cierta medida todos los reinos y todas las formas culturales de aquel entonces a través de la lengua castellana. Y, por qué no decirlo y destacarlo, por sus gran obras que son las cantigas de Santa María, que él fue un gran devoto de la Virgen María. O sea, no por nada su obra musical, que está atribuida a él, está
encomendada y escrita a través de una devoción mariana. Aquí quisiera, antes de continuar, viendo que la semana pasada funcionó bastante bien, quisiera hacer la primera actividad de esta jornada. Así que voy a pedir si es que Jorge puede intervenir un poco. Por supuesto, su Muchísimas gracias, Jorge. servicio. Muchísimas gracias, Jorge. Igual que la semana pasada, quisiera pedir aquí un par de voluntarios, obviamente que ya no conozcan acá, para que también podamos ver distintos tipos de interpretaciones. ¿Qué es lo que vemos acá? Aquí tengo dos representaciones que tomé al azar. Fue cosa de ingresar a internet y poner Cantigas de Santa María y poder encontrar estas imágenes, pero que busqué unas imágenes que fueran un poco ya representativas de esto mismo que estamos hablando, de la representación gráfica y la preservación musical e histórica de este texto tan importante. Así que respondiendo a esta pregunta que se encuentra acá, dar unos 10 segundos y ver que alguien aquí presente nos pueda responder. ¿Qué vemos aquí? Veamos, ¿quién se atreve? ¿Quién levanta la mano? Recordemos que aquí Como la como en el plataforma colegio, Zoom, o si no utilizamos la dedocracia. la democracia, un clásico. Claro. Aquí tenemos dos imágenes, varios recuadros. ¿Hay alguien que se ofrezca? Diego Díaz levantó la mano, me parece aquí. Sí, ya, deja ver que estaba admitiendo. Acá Viviana, aquí viene entrando también, después va a contestar porque lleva otra site a la clase. Me parece. Diego, Hola, Aló, Diego, ¿cómo ¿qué tal? estás? Muy bien, disfrutando la clase. Muchísimas Eh, gracias. si no me equivoco, es de uno de ellos seguramente el que está a la... Va, creo que los dos, ahora que lo veo bien, son pertenecientes a uno de los códices de las cántigas, ¿puede ser? Sí, súper bien, estamos muy cercanos. Eh, Ya sabemos que son de las cantigas, perfecto. Pero ¿qué ves representado en ellos? Creo que son algunos de los milagros. A ver si voy a ampliar la imagen. Eh, puede ser que el de la izquierda sea un milagro mariano específicamente, aunque no. eh, pero no sé si es del códice, porque como vos dijiste, hay 4 códices. Uno de Correcto. ellos es el más rico, por eso se lo conoce como códice rico, creo. Ujú. Eh, y otro es el códice de los El músicos. códice de los músicos, correcto. Ahí va Eh, una suerte de spoiler para la siguiente pregunta. Súper bien. está bien. Eh, pero creería que haría alusión a alguno de los milagros de la Virgen a la que le canta, pero no sé exactamente cuál. Ya, súper bien. Estamos súper cerca. Ya tenemos, podemos sacar esta información de lo que nos comenta Diego. Ya, muy bien. Es parte, como bien dice, esta especie de cómics que aparece aquí con varias viñetas, por así decirlo. Si bien se encuentran dentro del códice de las cantigas de Santa María, pero nos muestran un poquito de historia, más o menos. Si nosotros no conociéramos que esto pertenece a un códice de la Edad Media, que tampoco supiéramos que gran parte de estos códices tienen cantos netamente a la Virgen. Pero vemos estas imágenes. Recordemos esta frase que yo les recomendaba la semana pasada. Tratemos de ver la música medieval o los antecedentes de la música medieval con ojos modernos, pero intentando ponernos en el lugar del hombre medieval. Si nosotros vemos esta gráfica, vemos esta representación, que por algo está hecho ahí, de manera minuciosa, para mostrarlo a la posteridad. El hecho de dejar un legado está muy puesto acá. ¿Qué más podemos ver? Te agradezco, Diego, por tus aportes. A ver, Jorge, si alguien más puede levantar la mano aquí. ¿algún voluntario o voluntaria? Cristian Segovia, me parece con la mano levantada. Vamos con Cristian. No lo veo. ¿Dónde está Cristian? Se me perdió. Mm, ya, le estamos dando el audio a Cristian.
Cristian, ¿están por ahí? Acá está Cristian Segovia. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, estábamos con Cristian y Claudia, estamos juntos escuchando la clase. Hola. Ahora sí los ¿Se veo. escucha? Hola, hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Queríamos opinar como de lo que vemos a grandes rasgos, ¿ya? Ujú. Si yo lo viera como con el sentido común, lo que yo veo es como un cómic, una ilustración, y pensando, poniéndome en el lugar del hombre medieval, la mujer medieval, es una forma de contar una historia para alguien que es analfabeto, ¿ya? Entonces, es como una manera de, que es lo que también pasó con la música medieval, según lo sentimos nosotros, es una manera de, en el caso de las cánticas de Santa María, como con ejemplo yo puedo evangelizar a través de la música, y en este caso, como yo puedo a través de una ilustración, una miniatura, enseñarle de una manera muy sencilla y gráfica a alguien una historia, como un cómic, que es lo que está pasando. Eso es lo que nosotros vemos acá como de manera bien llana, así como poniéndose en el lugar de un cualquiera que esté parado en la época medieval, pensando en que tiene acceso al código, a la imagen, pero que también pasaba en las iglesias cuando ponen las estaciones o ciertas imágenes para que la gente analfabeta pudiera entender las historias bíblicas, por ejemplo. Correcto. Esa era nuestra acotación. No, súper bien. Recordemos justo lo que mencioné anteriormente, el hecho de que Alfonso X aportó la cultura. Entendamos la cultura y a la unificación en lengua castellana, entender que no toda la gente tenía acceso a ser un letrado, a ser una persona que tenga el conocimiento de leer y escribir, mucho menos que tenga una alfabetización musical. Las canciones o las cánticas en este caso están creadas para eso, para manifestar en cierta medida esta devoción, pero también qué ocurre cuando tengo el texto bíblico, tengo la Biblia en mis manos, pero no estoy de una manera independiente estudiando los textos bíblicos, pero no sé leer. Es decir, la representación gráfica, en el caso de las cantigas de Santa María, es bastante rica. Entender, como tú bien mencionas, cómo yo preservo a la posteridad mi punto de vista de cómo veo el mundo. En este caso, cómo veo el desarrollo de la fe y cómo la represento. Incluso también lo podemos ver en la viñeta de la izquierda, tenemos aquí un barco, tenemos aquí inmediatamente tenemos movimientos ondulares que ya en un primer momento lo podemos ver que como ejemplo puede ser un movimiento agitado de las aguas. Pero en la derecha tenemos más elementos. Así que, Cristiani, ¿cuál es tu nombre? Yeah. ¿Cómo? Claudia. Y Claudia, muchísimas gracias. Estamos acercándonos mucho más. Jorge, una persona más. A ver si nos acercamos como tal a lo que aparece acá. ¿Alguien más que quisiera comentar? Si no, seguimos. Don Paulo Aguilar está con la manito esperando. Ya. Don Paulo, se me perdió Don Paulo. Y Vicente, parece también por aquí está. Ahí está Don Paulo. Ya. Professor Lo escucho. Vladimir, boa noite, parabéns pela conferência. Eu vou, como se diz no Brasil, eu vou tentar enfiar a minha colher de pau quebrada nesse angu. Eu presumo que haja uma correspondência entre as duas narrativas, a da esquerda e a da direita. Parece que a da esquerda é, obviamente, uma viagem marítima, e parece que ela termina com o viajante próximo do altar. À esquerda, embaixo, o sexto quadradinho. A mesma coisa a gente pode ver na narrativa da direita. Parece-me que a figura viajante é um nobre com a roupa em zigue-zague, preto e branco. Uhum. Ele parece que sai do palácio, se despede, guerreia numa batalha
E no final ele também cai de joelhos frente ao altar da Virgem. As duas ambas narrativas, isso, as duas narrativas, a da esquerda e a da direita, parece-me que elas coincidem no final. O viajante batalhador, vamos dizer assim, ele rende uma homenagem no altar à Virgem e o Menino. Parece que é isso. A imagem da direita é mais rica e parece que se conservou melhor. Puede ser un tema de la calidad de imagen, más que nada. Pero sí, Sim, tiene mucha razón, Paulo. Ambas coinciden, ambas graças. narrativas coinciden. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Correcto. Estas dos narrativas, como bien menciona Paulo, coinciden en algo. Coinciden de que ambas historias, ambas narraciones, terminan con una suerte de ofrenda a la Virgen. Así sí, está Jorge por ahí. Me parece que tenía una mano más antes de continuar, que era la de Vicente. Sí, Y con eso continuamos, para no retenernos tanto Vicente con... Hurones, nuestro expositor de canto gregoriano. ¡Ah, Vicente! Acá está. Vicente. Hola, muy buenas tardes, buenas noches. La Yo Vicente. me voy a mojar con la de la izquierda, que veo mucha agua. Es una tormenta marítima, imagino por todo el tema del que van las cantigas, que se encomiendan a la Virgen María para poder descargar la mercancía, creo, en la cuarta viñeta. Correcto, cuarta... Están descargando. Y al final, en la última viñeta, como siempre, aparecen ahí unos personajes rindiendo pleitesía a la Virgen. Y la de la derecha, pues no la conozco nada, no la había visto nunca, pero bueno, imagino que es también una batalla y como siempre el equipo ganador se encomienda a la Virgen y luego le da gracias, ¿no? Imagino que será algo así. Correcto. Justamente esto representa en cierta medida a lo que van las cantigas, a esta representación. Todo acto, por así decirlo, en la viñeta o la presentación de la izquierda puede ser un viaje, puede ser a lo mejor una entrega marítima, una encomienda, o siguiendo la línea bélica de la derecha, a lo mejor alguna conquista, y al regreso, al volver a puerto, entregar este momento o dar gracias por permitirnos volver directamente a la Virgen. Así que súper bien, digamos que estas 4 intervenciones fueron bastante explícitas al sentido mismo de la devoción mariana, devoción a la Virgen María en las cantigas. Y esto se ve reflejado en la música. Así que muchas gracias, Vicente. Gracias por mojarte con la viñeta ahí. Así que continuamos. Aquí tenemos más viñetas, al fin y al cabo, como pueden ver, aparte de esta representación mariana, esta representación de que todo termina en, digamos, en la devoción y agradecimiento a la Virgen María, también tenemos diversas manifestaciones dentro de este mismo códice. Tenemos una situación, digamos, cotidiana en las calles, como también el hecho de las conquistas, que ya veíamos en la viñeta anterior, que podemos ver también un campamento y un castillo defendido, y que eso son, por así decirlo, representaciones de lo que está dentro de los mismos cantos. Recordar que no solamente son descripciones de los milagros o la devoción misma a la Virgen, sino que también son historias que se encuentran a través de las misiones encomendadas a ella. Así que esas son lo que podemos ver en las cantigas de Alfonso X el Rey Sabio. Y acá, lo había dejado delante, pero como pueden ver, ya tenemos acá en esta viñeta, que está un poquito clara, ya la representación misma de la corte. Aquí, Jorge, te voy a pedir solamente una persona que pueda comentarnos qué ve acá, porque ya creo que está bastante gráfico. ¿Alguien quisiera comentar lo que está aquí? Recordemos todo lo que vimos anteriormente. Veamos. ¿Alguien, algún voluntario o voluntaria que levante la manito para ver qué hay en esta imagen? Viviana Russo me aparece aquí.
Ay, no la veo. Viviana. Acá está. Ya. Hola Viviana, ¿escuchas? Viviana, estás al aire. Le estoy dando el audio. Solicitar. Ahí está. Ahora sí, Viviana, estás al aire. Ah, no, parece que no quiere porque lo silenció. Ah, me parecía la mano levantada. Bueno, Hola, hola. Ahí ahora sí, sí, perdón, Viviana. así estás. Bueno, ahí estoy. Estaba mirándolos por Facebook y después me sumé acá a este Zoom. Aquí parece como que Alfonso estuviera escribiendo alguna cantiga con sus músicos y quienes pueden escribir. Eso me parece, dentro de la corte. No sé. Corto y conciso, por favor. Como tú bien lo dices, aquí me parece una representación del rey. Se dice en algunos textos, algunas interpretaciones, que puede que estuviese cantando y tenga a su escriba a derecha e izquierda, anotando, digamos, esta creación musical. A su izquierda también tenemos músicos, tenemos dos instrumentistas que están con instrumentos de cuerda y con sus arcos, y a otro que se encuentra con una suerte de guitarra o de vihuela antigua. Y por otra parte también tenemos a los eruditos, aquellas personas que se encuentran con un texto en mano. En cierta medida las cantigas también nos reflejan eso, la cotidianeidad de lo que se daba en la corte de rey Alfonso. Las cantigas, o como ya nos mencionaba anteriormente Diego, si no mal recuerdo, tienen varios textos, tienen 4 textos, en el cual uno de ellos es el texto de los músicos. El texto de los músicos es uno de los textos más importantes y nuestros antecedentes principales para la reconstrucción de los instrumentos musicales de la época. Este texto tiene una infinidad, tiene muchos, pero muchos instrumentos musicales que son algunos similares unos con otros y algunos que tienen un nivel de detalle dentro del mismo dibujo muy similar a otros que aparecen en otra parte del texto. Esto nos quiere decir de una cierta manera de que los instrumentos eran así y que la representación gráfica de estos se trató de hacer lo más fidedigna posible. Así que ahora el gran aporte que nos dejó también, aparte de las canciones y esta notación ya cuadrada en las cantigas de Santa María, tenemos los instrumentos musicales. Tenemos acá, podemos ver unas sanfonas, o las sinfonías, como también se le conoce, 2 instrumentistas tocando aquí, moviendo estas manivelas para hacer mover una rueda y frotar las cuerdas como si fuera un arco. Tenemos a la derecha 2 instrumentistas, curiosamente tocando instrumentos que podemos llamar o nombrar de origen arabesco. Podemos ver un laúd, una suerte de rabab o rabel, que tiene esta particularidad de los instrumentos de origen árabe, que en el puente, el clavijero se encuentra doblado. Como pueden ver aquí, como obviamente en esta época no está la perspectiva, por eso aparecen muchos de estos gráficos o en textos de Alfonso X, que parece que la gente está jugando ajedrez sobre las paredes, a suerte de graffiti. Podemos ver que no se encuentra de manera recta, como aparece en otro instrumento, como aparece, por ejemplo, en estas guitarras o guiternas, o guitarra medieval, que se encuentran acá abajito, que son 2 modelos, uno ovalado, otro con una forma ya un poquito más parecido a lo que es la guitarra. Y también tenemos un carillón, este instrumento que jala a través de un mecanismo o de cuerdas distintos tipos de campanas y en distintas notas. Podemos ver también instrumentos de viento, como están los ejemplos acá, una suerte de flautas de caña, otros instrumentos que pueden ser también muy parecidos a lo que es como una gaita. Instrumento también la guitarra o la guitarra medieval, un violín antiguo, una viela, un rabel o un instrumento parecido. E incluso aparece una representación acá en un trono que podemos mencionar que fuera el mismo rey, que además de ser compositor era un rey músico.
era un rey que interpretaba instrumentos musicales. Esto lo podemos ver en el Códice de los Músicos que lo menciono. Tenemos distintos tipos de gaitas, curiosamente estas gaitas que no tienen con cara de un rey con una corona o con animales. Tenemos la rota, que es esta suerte de salterio que se toca como si fuera un arpa. Rota, para que lo puedan buscar, ahí se escribe rota con 2T. No es que sea un instrumento que se rompió, por entenderlo. Y que lo que también aparece aquí en esta imagen con las gaitas es que está directamente sacado del texto de las cantigas. Como pueden ver abajo, aparecen ya esta simbología en notación cuadrada, ya acercándonos a la notación negra, que es la notación moderna de la escritura musical. Y quisiera detenerme acá. Aquí aparecen instrumentos árabes e incluso ya una persona tocando con una vestimenta que ya es muy distinta a lo que aparecen en otras representaciones que vimos hacia atrás. Traté de ingresar acá en esta presentación bastante iconografía para que pudieran notarse, pero aparece este personaje vestido de blanco y azul con un turbante en la cabeza, que nos menciona lo siguiente: el rey Alfonso permitió que muchos textos y que muchas personas, judíos y los mismos moros, entrasen a su corte y realizar este intercambio, ya sea comercial como también cultural. Incluso Alfonso pidió de que muchos textos, ya sea de astronomía o distintos tipos de cantos, fueran traducidos al castellano. Eso creo que ya lo había mencionado anteriormente. Pero también tiene que ver también con este sentido de trascender, de dejar este legado, de entender de que en este momento él fue una persona que permitió la manifestación cultural, artística, incluso religiosa, dentro de su misma corte, lo cual lo hace un rey bastante particular. Así que con eso ya quería cerrar un poco con Alfonso X el Sabio. Y nos vamos a otra parte de España. Nos vamos ahora al santuario de Montserrat, que se encuentra a algunos kilómetros de Barcelona. Este santuario que ya tiene casi un origen de mitos y leyendas. Este santuario que se dice que se construyó porque unos niños recorriendo las montañas en esta forma de sierra, puede ser el santuario de Montserrat, del monte con forma de sierra, descubrieron una imagen de la Virgen, una imagen mariana. Seguimos, digamos, en cierta medida, España es muy mariano en ese sentido, pero nos encontramos una imagen de una virgen de color moreno, de piel morena, por así decirlo, y que se encontraba en un lugar, por así decirlo, en medio de las nada. Entonces estos niños fueron y recorrieron al pueblo a buscar al sacerdote, a la persona encargada de la iglesia cercana, y los llevó a este lugar. Y en este lugar fue construido un santuario. Este es el santuario de Montserrat. Y en este lugar fue encontrado un libro de color rojo, y de ahí viene su nombre, el Libre Vermell de Montserrat, o el libro rojo de Montserrat. Este libro tiene 3 características principales. Es un libro descriptivo, ya que nos da bastantes, nos menciona bastante cómo era la cotidianidad y el desarrollo social y el pasar social que ocurría a través de los peregrinos, o a través de la misma gente que se encontraba ahí, del clérigo. También es un libro litúrgico, ya que da muchas indicaciones del calendario litúrgico, de cómo realizar cierto tipo de ceremonias. Y aparte, podemos decir que es un cantoral. Es un texto que contiene canciones, que contiene obras. Algunas monódicas, otras polifónicas, principalmente con una suerte de canon. Esta suerte, me gusta a mí llamarlo, de eco controlado, con cierta distancia de tiempo, una entrada con otra, pero que va generando un efecto sonoro bastante controlado. Por eso yo lo llamo un eco controlado. Y que este texto es surgido bajo la influencia franciscana que se estableció en este santuario durante el siglo XIII. Es un texto bastante descriptivo. ¿Por qué lo llamo descriptivo? Dentro del mismo texto nos aparece este siguiente texto. Dice: dado que a veces los peregrinos, cuando velan en la iglesia y a la Virgen de Montserrat, quieren cantar y bailar, pero también desean hacerlo de día en la plaza, y de allí solo deben cantarse canciones honestas y devotas. Por tal razón, hay escritas algunas antes y después de esta, obviamente.
Es decir, este texto ya nos dice qué canciones, en qué lugar, cuándo y cómo cantarlas. Lamentablemente, el texto, como también ocurre con muchos textos de la Edad Media, también van perdiendo páginas, se van descompaginando o simplemente se van perdiendo. Pero ya podemos saber de que este texto ya nos dice que algunas de estas canciones ya eran parte de los grandes éxitos, por así decirlo, o de las canciones populares que se cantaban en aquel lugar. Aquí tenemos ya este mismo tipo de notación ya cuadrada dentro del mismo códice del Libre Vermel. Y el Libre Vermel también tiene bastantes interpretaciones que tienen que ver con en cómo yo presento y construyo una performance en base a la música que aquí me aparece. ¿Por qué lo digo? Aquí tenemos los 10 cantos que aparecen en el códice el Libre Verbal de Montserrat. O Virgo Splendens, Stella Splendens, Laudemus Virginem, Maria Matrem Virginem, Polurum Regina, Conctissimus Concanentes, Splendens Tillera, Los Let's Goth, Imperiatrix de la ciudad joyosa y Ad Mortem Festinamus. A mí me encanta dar el ejemplo de Ad Mortem Festinamus, en el Festival de la Muerte o en el Carnaval de la Muerte, como algunos dicen. Si uno ingresa e intenta buscar ya en distintas plataformas de música actuales, tenemos, por así decirlo, dos representaciones muy contrarias de lo que podemos mencionar con respecto al Mortem Festinamus. Tenemos que si estamos mencionando el lugar de la muerte, podemos hacer algo más solemne, algo más lúgubre, por así decirlo, una melodía lenta, así, como Ad mortem festinamus, peccare desistamus, peccare desistamus. Pero en cambio, también tenemos el festival, la festividad de la muerte. Así que también podemos encontrar versiones que se acogen a esta palabra que aparece en este lugar, en esta obra, y puede ser una versión mucho más rápida, mucho más alegre, es un festival. Quizás la visión de la muerte no era tan lúgubre como la podemos ver nosotros hoy en día, y podemos tener versiones como Ad mortem festinamus, peccare desistamus, escribe repropo sui de contentum mundano. Por ejemplo, algo mucho más danzante en cierta medida para poder describirlo. Pero eso va dentro de esa palabra clave, la interpretación. Recordemos que estas partituras o estos registros no tenían una indicación de dinámica ni de velocidad. Así que tiene que ver mucho con el sentido retórico, musical que queramos darle. Y para terminar, quisiera terminar con las cantigas de Amigo, las cantigas de Martín Codax. Es un texto, por así decirlo, literario y musical al mismo tiempo. Entender que Martín Codax se le entiende en sus dos facetas, como poeta y como músico, ya que algunas de estas canciones, de sus 7 canciones que se encuentran hoy en día, hay 6 que se encuentran con notación musical, se encuentran escritas en notación musical. Fue encontrado de una manera completamente casual por un bibliotecario, un librero, en aquel entonces, en 1914, por Pedro Vindel, que se le llamó de los pergaminos de Vindel. Estos pergaminos que él encontró limpiando, buscando algún otro tipo de material, y apareció estos textos que se atribuyen directamente a Martín Codax. De él se sabe bastante poco, la verdad. Se sabe que vivió en Vigo, que nació en Vigo, que vivió gran parte de su vida ahí, y que esas obras fueron de puño y letra de él. Es decir, él tenía tanto una formación, fue letrado, y al mismo tiempo tenía una formación musical para poder escribir este manuscrito. Aquí tenemos un ejemplo de esto, el ¿Cuántas sabéis amar? ¿Cuánto sabéis amar, amigo? Y que son narraciones principalmente con una connotación amistosa y amorosa. Y hoy en día es un ícono literario y de la cultura en Galicia. Ocurre algo bastante curioso y que lo quiero mencionar, y lo vamos a mencionar sobre todo en la clase de la próxima semana, con representaciones o cómo se hace hoy en día música medieval, tanto en Chile, que es el lugar en el cual yo me encuentro, en el cual yo me desenvuelvo, ¿no? Y en el mundo, algunas representaciones típicas.
Hoy en día hay muchas versiones, tanto de las cantigas de Santa María, del Libre Vermel de Montserrat, y de las cánticas de amigos, que se atribuyen mucho al folclore actual de la representación del saber del pueblo musical, y cómo son descritas con instrumentos populares. El Cuántas Sabes lo podemos encontrar en discos de Luarna Lubre, que es un grupo gallego, una agrupación gallega, pero que se especializa en la música folclórica, o lo que podemos llamar nosotros como música celta. Y también, en el caso también de Luarna Lubre, en su último disco, también podemos ver el Dum Pater Familias, que es un texto del Códice Calixtinus, de la Catedral de Santiago. Pero son representaciones, son propuestas. ¿Por qué no hacer música de este tipo? O de esta manera. ¿O lo queremos hacer desde el punto de vista completamente histórico? Yo creo que es una de las preguntas que cada músico tiene que ver, y tiene que ver qué tipo de representación o qué propuesta musical quiere dar. Así que, para terminar, y basado en el mismo Martín Kodax, quisiera partir con esto. ¿Cómo reconstruimos música basada en un músico del cual poco se sabe? Abro la palabra para 2 voluntarios. Jorge, por favor. Si tomamos el ejemplo de Martín Kodax, de que poco se sabe, que solamente se ven sus textos, de que vivió en Vigo. ¿Voluntarios o voluntarias para la pregunta que hace nuestro profesor Vladimir? ¿Cómo reconstruimos música basada en un músico del cual poco se sabe? Don Paulo. Paulo Aguilar. Solicitando audio. Paulo Aguilar, ahí está. Paulo. Ahora Pronto. sí. Sim. Professor, eu tive contato o ano passado no Festival de Morella, Espanha, perto de Valência, com o professor J. Martinez. E ele tem um saber enciclopédico em relação aos instrumentos. E uma coisa muito interessante é que ele tentou fazer uma correspondência entre imagens, ele e a mulher dele, entre imagens, fotos, desenhos, com instrumentos que existem hoje, ou que são instrumentos antigos. Né? Por exemplo... Hacer el símil entre instrumentos antiguos e instrumentos modernos. ¿A eso te refieres? Não, é mais do que isso. Ele tentou fazer uma correspondência entre fotos antigas, fotos de esculturas de portais de catedral, de gárgulas, o Portal da Glória, por exemplo, da Catedral de Santiago de Compostela, e instrumentos que ele construiu e que ele tem na coleção dele. Então, por exemplo, eu imagino que a gente pode, observando os instrumentos, os desenhos dos instrumentos, a gente pode comparar. Por exemplo, essa imagem que a gente vê agora. Na extrema esquerda, tem 2 instrumentistas de arco e viola. Ou violino, não sei. Né? Então, a gente vê que na esquerda, por exemplo, um dos instrumentistas ele está
ele usa o arco. Já na extrema direita, eles dedilham. Então parece que é uma vihuela, um alaúde antigo. La Na guitarra, extrema correcto. guitarra, isso. E é interessante como é que a gente vê a esquerda e a direita circundando o rei. Parece que estudiosos que tomam notas, a gente não pode dizer se são cortesãos ou se são Son del clero. administradores, mas Claro. respondendo a pergunta de forma mais objetiva, a comparação com instrumentos que chegaram até nós, ela pode dar ensejo a uma aproximação. Eu suponho que esses instrumentos todos, eles sejam, perdoe se é um clichê, um chavão o que eu vou dizer, mas me parece que eles são de constituição delicada, a acústica deles é uma coisa íntima. Então, por exemplo, os que a gente vê aqui, por exemplo, à esquerda e à direita, eles não têm, por exemplo, um alcance que teriam instrumentos de sopro ou de metal, por exemplo. Então, eu acho que a reconstituição, ela necessariamente é incompleta, mas observando os diferentes livros, a gente pode até ousar, o luthier atualmente pode ousar construir um instrumento que é próximo de um instrumento de 500 anos, 600 anos atrás. Sí. Perdoe se eu me estendi demais. Obrigado pela atenção. No, muchísimas gracias. Obrigado. Correcto, tiene que ver mucho ahí con esa representación instrumental de contextualizar, a lo mejor acercar históricamente y geográficamente a lo mejor algún instrumento cercano. Súper bien. Muchas gracias, Paulo. Había una mano también levantada aquí de Cristian Segovia, estimado Jorge. Ahora tengo el audio, parece. Ahora sí. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ah, ya. Bueno, nosotros conversando acerca de la recreación de la música medieval, pensamos que una forma de aportar en la recreación, aparte de observar en los textos los instrumentos y los códices, lo que pueda existir, tiene que ver también con un acto de empatía histórica acerca del contexto en el que se movía este músico, en lugar del folclore, que el folclore igual perdura un poco a lo largo del tiempo, y tratar de sentir qué es lo que quería decir esta canción. Uno de los ejemplos que se me viene más a la mente, por ejemplo, es cuando René Clemenceau empezó a hacer música medieval y se desmarcó un poco de lo que eran estas representaciones súper doctas de la música medieval, como muy cantadas así, cuando en realidad hablaban de cosas de festividades populares, ¿ya? Y a mí, por ejemplo, me impresionó mucho cuando escuché las recreaciones de Clemenceau, que fue una de las primeras que pude escuchar, cuando le metía hasta sonidos como de gente haciendo como burro, no sé, así como hijo, y cosas así, que era como, seguramente así era una fiesta. Entonces yo creo que cómo se puede reconstruir música de un músico del cual poco se sabe, es como poniéndose en el contexto, ya, sin llegar al extremo de ser igual, porque estamos en otra época, pero sí como en la mentalidad, para dónde iba, cuál es el folclore, cómo suenan las cosas en el lugar donde él nació, porque elementos del folclore igual en la actualidad pueden perdurar a nivel sonoro, por ejemplo, a nivel cultural. Eso es lo que más o menos estamos pensando por acá.
Correcto. ¿Qué nos dice la canción, por ejemplo? Lo que comentaban antes con el Ad Mortem Festinamos, súper bien, muchas gracias. Había Diego también, estaba aquí, Claro, eso. gracias. Diego Díaz está levantando la mano. Hola, Hola ¿se Diego, escucha? estás al aire, estimado. Perfecto. No, también coincidiendo con quienes hablaron antes, que una de esas maneras de reconstruir, perdón, la música basada, y específicamente en un músico del cual se sabe muy poco, hay pocos registros, creo que es esto de posicionarnos en un paradigma, no sé si llamarlo musicológico, ¿no? Esto de en qué nos basamos a la hora de proyectar la mirada hacia el pasado, que siempre va a ser una mirada aproximativa, en base a la reconstrucción del contexto, ¿por qué no?, de la afinación de los instrumentos en la región en donde se movía el músico, como acaba de decir la compañera. Esto me hace recordar a uno de los musicólogos, varios musicólogos que hablan sobre específicamente hablando de las cántigas, ¿no? Más allá del músico, que es en este caso como Martín Kodax, hay autores como Gerardo Eusebio, un musicólogo muy conocido, como también Germán Pablo Rossi, que hablaba sobre las marcas e indicios de las performances medievales, cómo reconstruirlas, cómo ejecutarlas, porque como así vemos en los códices que eran, no solamente se ve la parte textual y la notación, que también hay un problema con la notación en cuanto a la decodificación rítmica, que hubo musicólogos que también hablaron sobre, bueno, cómo decodificamos rítmicamente cántigas, tanto las de Alfonso X el Sabio o como las de Martín Kodax, en base a qué sistema rítmico se estaba utilizando en esa época, si bien habían sistemas rítmicos hasta cruzados en diferentes partes, ¿no? Y esto también, una última cosa, el paradigma de la performance móvil. Esto de que en la Edad Media hay musicólogos que hablan sobre que las performances obviamente nunca eran iguales, actualmente tampoco uno cuando hace una performance es igual a otra, pero en esa época también dependía hasta de la actitud corporal que tenían los mismos intérpretes, los mismos músicos, ya que hay autores que hablan como que hasta las cántigas eran interpretadas corporalmente. Entonces como que hay bastantes indicios que pueden ayudar a una reconstrucción que va a ser siempre estimativa. Bueno, usted como profe seguramente sabe muchísimo más de esto, y además porque se dedica a las performances medievales, era lo que me hacía la conexión con esta pregunta y con todos esos musicólogos que algunos plantean una situación parecida. Correcto, entender que también todo lo que ellos proponen es eso mismo, es una propuesta, quizás habrá sido así. Claro. Así que por ahí vamos acercándonos, digamos, aquí mismo, que es un debate que yo creo que muchos musicólogos, como también mencionas, musicólogos históricos o intérpretes, y recordemos que el que se dedica a hacer música medieval en cierta medida también es un pequeño musicólogo en sí mismo, buscando una propuesta como tal. Así que muchísimas gracias, Diego. Se agradece la intervención. Gracias. No sé si alguien más quisiera ver, a lo mejor o alguna idea puede salir de acá. Vladimir, Estimado. mira, a mí me gusta mucho la música medieval, a pesar de que yo no la practico, ya me gusta escucharla. De hecho, invitaba el otro día a la audiencia que estaba en otro curso a visitar la página en medieval.cl/Spotify. Hay unas listas de música medieval que hemos ido haciendo. Hay como 10 listas aproximadamente de música nórdica, música medieval, canto gregoriano, hay de Hildegarda von Bingen, etc. Ahora con todo lo que se está hablando y la pregunta que tú haces, ¿tú has escuchado hablar de un compositor francés que se llama Marcel Pérez? Marcel Pérez. Sí, lo que pasa que, y de hecho podrías verlo para la próxima semana si es que no lo noté. Él tiene
él ha hecho mucha reconstrucción de textos de música que ha encontrado a lo largo de su trayectoria. ¿Ya? Él encuentra textos y los reconstruye. De hecho, yo me acuerdo porque no profundicé mucho en él, pero encontró hace tiempo, un par de años atrás, eh, unos cantos que supuestamente hacían los caballeros de la Orden del Temple, los templarios. Lo encontró en una de unas cuevas por ahí y él lo reconstituyó. Y de hecho está el disco Ensemble Organum Lecendes Templiers de Marcel Pérez. Y claro, y justamente respondo un poco tu pregunta, yo siendo ignorante en tema de composición y cómo se hace música en sí, eh, pero yo me imagino que él la reconstruye en base justamente a encontrar partituras antiguas, porque me imagino que ustedes los músicos, bueno, habrá habido así como en el lenguaje, como en la literatura, como en diferentes ciencias quizás, una evolución, pero sí quizás pueden estar capacitados eh, para leer una partitura antigua, así como traducir algún texto en algún otro lenguaje. Me imagino que ustedes los músicos que profundizan en estos temas pueden, si se encuentran con un texto de música medieval antigua, podrían eventualmente eh, rehacerlo. O sea, ¿O me un poquito, equivoco? o sea, va por ahí, pero hay que entender lo siguiente. Si bien nosotros podemos tomar un texto, una partitura, leerla, darle este paradigma o generar esta problemática rítmica de cómo tomar en cierta medida el ritmo y generar una mensuración del ritmo como tal, hay que entender también que en esta época y en épocas que también le sucedieron después, en estilo y en género musical se daba mucho también, por ejemplo, lo que era la improvisación, pero hay que entender en base a textos muchas veces de escribas y que estaban apreciando y escuchando lo que se estaba haciendo en aquel entonces, eh, él iba describiendo. O sea, tenemos que basarnos en base a descripciones. Todo lo que nos apareció y que comentaron la audiencia aquí que compartió con nosotros, tiene mucha razón. Entender que nunca vamos a saber cómo poder, o cómo sonaba, o cómo era en cierta medida, de manera real, la música en aquel entonces. Nos podemos basar, como bien decía Paulo, en la iconografía, en estas gárgolas, en los pórticos que nos aparecen a la entrada de grandes catedrales, pero hay una problemática que también la quiero dejar aquí y la quiero dejar presente y retomar a la próxima semana cuando ya veamos ejemplos como tal o distintos tipos de propuestas performáticas con respecto a la música medieval. Lo que estamos basándonos nosotros es una representación, pero es una representación que también nosotros tenemos que hacer. Por ende, nosotros lo que hacemos es una representación de otra representación. Quizás la persona que hizo estos dibujos en las cantigas de Santa María no era músico, sino que simplemente buscaba un detalle o aprendió a dibujar un instrumento de cierta manera. Ya nos aparecen también muchas formas de tocar un instrumento, como pueden ver en esta imagen, que por supuesto aquí, a la izquierda aparecen dos instrumentistas con instrumentos ya de arco, pero uno lo tiene sostenido hacia abajo, en cambio otro lo tiene puesto acá. No sabemos si él está haciendo el gesto de que se encuentra detenido tocando o no se encuentra tocando, y el otro sí, o si es que ese instrumento en verdad se tocaba de pie con el instrumento hacia abajo. De igual manera, los instrumentistas que se encuentran a la derecha se encuentran con estas guiternas o cítolas en cierto tipo de posición, muy parecido a lo que conocemos hoy en Chile con un instrumento más pequeño como un charango, que se encuentra colgado en una posición más cercana al pecho, pero entender que son representaciones de algo que una persona que lo graficó está viendo o vio. Ahora, ¿qué tan fidedigno es esta representación? Es muy difícil saberlo. Lo mismo ocurre con las partituras. Las partituras podemos tener mucha representación, pero nosotros, los músicos, actualmente, al formarnos como músicos, tenemos una escuela que va desde del periodo clásico romántico hacia adelante. Es decir, todo tiene que estar escrito explícitamente en la partitura. Eso no quiere decir de que, así como tenemos signos de puntuación y signos de exclamación,
podemos darle alguna interpretación o algún énfasis dentro del mismo texto, pero en cambio, previo al clasicismo tenemos esta problemática. No sabemos si es que se improvisaba todo, si es que a lo mejor cierto tipo de giro, cierta anotación sobre la letra, algún neuma, algún cuadrado, algún símbolo, nos decía, en este lugar hay que subir, hay que bajar, hay que hacer un giro melódico. Es muy difícil saberlo, a no ser que tengamos un tratado que nos diga específicamente que esto es así. Y estos tratados aparecen ya durante el Renacimiento. Esto no quiere decir que ciertos símbolos nos dan un énfasis mayor para algún tipo de instrumento o para una forma de cantar, una manera adecuada de cantar este tipo de música. Pero en la música medieval carecemos de ese elemento. Es decir, completamos toda la información que tenemos, todos los antecedentes que tenemos para crear una interpretación, una forma de ver la música, interpretar, ver y decir algo. Pero ¿cómo lo hacemos? Yo personalmente, yo creo de que una gran parte lo tenemos con los antecedentes históricos, pero ese vacío que siempre va a estar ahí hasta que podamos viajar en el tiempo, vamos a tener que rellenarlo por en cierta medida o con el folclore, como bien decía acá, o con alguna estimación, o como muchos también lo llaman aquí, con algo de imaginación, de querer ponerlo en contexto, de cómo era. Como no podemos imaginarnos realmente cómo era, tenemos que presentar algo en base a este mundo imaginativo. Así que con esto, estimados, quisiera dar por terminada la charla. Muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias a ti, Vladimir. Yo creo que ya has respondido varias de las preguntas que eventualmente podría haber tenido nuestra concurrencia. Yo te doy las gracias y entonces nos estamos viendo la próxima semana. Próxima semana. ¿Cuál es el tema que nos vas a traer sobre la música medieval hoy día? La próxima semana son propuestas o cómo se hace hoy en día música medieval en Ya, Chile y algunos ejemplos en el extranjero, tanto académicos como este neomedievalismo que también vimos en la primera sesión. exactamente. Bueno, yo aprovecho de invitar a las personas para el próximo lunes. Tenemos a las 17 horas la cultura y sexualidad en la Edad Media con la profesora Marcela Cubillo, 19 horas tercera parte del curso sobre el Imperio Bizantino, 21 horas la segunda parte de este mini curso sobre la historia y los mitos también de los vikingos, ¿ya? También invito para mañana a todas las personas que deseen o que conecten con el Facebook de medieval.cl a las 7 de la tarde. Vamos a tener el Quarentenum Fest, que es la primera feria medieval virtual, ¿ya? Es decir, sin moverse de sus casas, vamos a tener exposición de grupos de recreación medieval, hay algunos músicos también que nos mandaron algunos videos, eh, tenemos artesanos también, productores de hidromiel que se hacen presentes, es decir, todo lo que se ve en las ferias medievales que, de hecho, donde nos conocimos, Vladimir, justamente. Así es. Ya pues, entonces nos estamos viendo la próxima semana, Vladimir. Muchas gracias, que estés Muchísimas muy gracias bien. a ti y a todos. Nos vemos. Muchas gracias a todos también por estar con nosotros ahora.